Buenos días, mi nombre es Fabián José Paña de Oro y en compañía de los compañeros William Paso Peinado y Jorge Junior Molina les estaremos exponiendo un tema de morfofisiología del aparato locomotor del curso Introducción a la Morfofisiología Animal, el cual será evaluado por la tutora Lidy Viviana Castillo. ¿Qué es lo que pretendemos con la realización de esta actividad? Con esta actividad pretendemos que, como aporte al desarrollo de esta tarea 3, morfofisiología del aparato locomotor, tuvimos la oportunidad de reconocer cómo se integra el sistema nervioso, el sistema muscular y las articulaciones en la fisiología de los movimientos de las especies bovinas, equinas, ovinas y porcinas, reconociendo así la importancia y su gran valor como aporte en la transformación de estos sistemas agropecuarios que van en desarrollo y buscan fortalecer el bienestar animal económico, mejorando así sus sistemas de producción. Los objetivos de esta actividad encontramos tres, que es que el estudiante puede reconocer cómo se integra el sistema nervioso, el sistema muscular y articular en la fisiología del movimiento. El otro sería reconocer la importancia de la piel, los diferentes músculos y su importancia en la transformación en productos cárnicos de la industria pecuaria. Y por último, interpretar la estructura anatómica del esqueleto, sus huesos, músculos, sistema tegumentario y sistema nervioso, su funcionamiento y la aplicación e importancia en la producción animal. Aquí les estaremos anunciando algunos puntos óseos palpables en la especie bovina. ¿Qué es el hueso frontal? Es un hueso que es extenso, que forma la mitad rostral del techo de la cavidad craneana. La otra mitad la completa el hueso parietal. Los huesos nasales. Es un hueso par y forma el techo de la cavidad nasal en el pudú. Se destaca por ser aguzado en su extremo rostral. Presenta incisura nasoincisiva y además por estar dividido en su eje mayor hasta la mitad rostral por una incisura propia del hueso. Las costillas. Las costillas son huesos planos, curvos y alargados, que se articulan dorsalmente con las vértebras torácicas y ventralmente con el esternón. El número de costilla corresponde al número de vértebras torácicas. También tenemos la columna vertebral, que está formada por una serie de huesos que reciben el nombre de vértebras. Consisten en una cadena de huesos medios no pares irregulares que se extiende desde el cráneo hasta la extremidad de la cola. En algunos animales adultos, ciertas vértebras se llegan a funcionar para formar una masa ósea simple con la que se articula el cinturón pelviano. Metacarpos son huesos largos. La parte proximal es la base y la distal a la cabeza. Si la base del metacarpiano articula con la superficie articular de la segunda fila de los huesos del carpo y la cabeza del metacarpiano articula con la primera falange. El fémur. El fémur es un hueso largo que se articula en su extremidad proximal con el hueso coxal y en su extremidad distal con la tibia y la rótula. El esternón. Hueso segmentario ubicado en la línea media del tórax y se articula por medio del cartílago costal con las costillas verdaderas o esternales. La rótula. La rótula es el mayor hueso sesamoideo. Se articula con el fémur. Tiene forma más o menos triangular, con la base hacia la parte dorsal y el vértice hacia la parte ventral. La tibia. La tibia es un hueso largo que se articula en su extremidad proximal con el fémur y es el peroné, y en su extremidad distal con los huesos del tarso.
Encontramos también el radio. El radio es un hueso largo, el más anterior y grueso del antebrazo. Su parte proximal se articula con el lúmero. Su extremidad distal se articula con los huesos de la primera fila del carpo y en su parte posterolateral se articula con el cúbito. Puntos óseos palpables de las especies equinas. Las costillas. Las costillas son huesos planos, curvos, que conforman la mayor parte de la caja torácica. Son livianos pero alternamente resilientes, lo cual ayuda a la protección de los órganos torácicos internos. El hueso frontal forma parte del grupo de huesos pares del neurocráneo. Está formado por dos huesos que se unen por la sutura interfrontal y forman el sano frontal. Además, el hueso frontal se puede subdividir en porción escamosa, porción nasal y porción orbitaria. La falange proximal de la especie equina son los huesos localizados en la base de los miembros posterior y anterior. Comienzan en las articulaciones más prominentes llamadas nudillos, cuya cabeza son los metacarpos en la mano y metatarsos en el pie. Continuamos con el parietal, que es un hueso parietal, participa en la formación de una fosa rugosa en la que se origina el músculo temporal. El tarso calcáneo. El tarso calcáneo es uno de los huesos del pie o tarso, corto, asimétrico e irregular. El radio. Este es un hueso largo, encorvado en arco. Se encuentra ubicado entre el lúmero y los huesos superiores del carpo. Los huesos nasales. Están situados por delante de la cavidad craneana, del cual están separados por las láminas cribadas del hueso etmoides y el metacarpo, que forma parte de la mano y está formado por los huesos metacarpianos y generalmente se les conoce como la región de la caña. También encontramos el maxilar inferior, que este es un hueso más grande y fuerte de la cara. Forma la parte inferior de la quijada y una porción de la boca. Además, en él se encuentran los dientes inferiores. El maxilar inferior es el único hueso de la cabeza que se mueve. Fija los músculos de la masticación y de otros movimientos de la boca. El hueso ilión. Este presenta en su zona más caudal lo que corresponde al cuerpo del ilión, un cuerpo que, como vemos en esta zona más estrecho, y que posteriormente al desplazarnos en sentido craneal y dorsal, este hueso ilión va aumentando en anchura. Como lo podemos ver ahí en la imagen, ahí lo podemos evidenciar. Entonces, continuamos con los puntos óseos palpables en la especie porcina. El hueso frontal en el cerdo es un hueso par. Es aplanado, situado en la parte anterior del cráneo. Presenta tres partes: una es carnal, nasal y orbital. Los huesos que van a articular en común son el hueso frontal, el maxilar, lagrimal, etmoides y esfenoides. El esfenoides es un hueso impar que se sitúa en la base del cráneo en el cerdo y tiene dos partes: el basisfenoides y el presfenoides. El hueso temporal, este es un hueso par para el cerdo. Ambos se encuentran lateralmente del cráneo. Las primeras dos porciones se presentan como una parte timpánica y otra parte petrosa. Encontramos también el occipital, que este es un hueso impar para el cerdo. Se encuentra posterior a los huesos craneales y faciales, al igual que en el cerdo. Este hueso presenta un agujero magno en el cerdo llamado agujero magno trapezoidal. Presenta una porción basilar y lateral. El parietal es par. Este es un hueso par.
Ambos presentan una cara exocraneal convexa y endocraneal cóncava. En el cerdo, los dos parentales se fusionan en la cara dorsal de la bóveda del cráneo, conformando una superficie plana. Vemos el hueso mandibular. En el cerdo, el más largo de la cara es en el nacimiento, son dos mitades y luego se unen formando uno solo. Este presenta dos huesos nasales, con la diferencia que en el cerdo este hueso llega hasta el hueso incisivo, ya que luego se unirá con el hueso rostral. Es un hueso aplanado y de forma rectangular. El isquion es un hueso aplanado y de forma rectangular que se ubica posteriormente al ileón y pubis. Encontramos también las costillas del cerdo. Son huesos planos, curvos, que conforman la mayor parte de la caja torácica. Son livianos pero alternamente resilientes, lo cual ayuda con la protección de los órganos torácicos e internos. Tarso calcáneo. Este es otro hueso del cerdo. Este hueso constituye el talón del pie, la parte de abajo. Se encuentra en la fila posterior, dirigida posteriormente hacia el anterior junto al astrágalo y escafoides. Encontramos también el radio. Es un hueso largo encorvado en arco. Se encuentra ubicado entre el húmero y los huesos superiores del carpo. En esta imagen acá encontramos dónde están situados. Aquí está el radio, el tobillo, la tibial. Continuamos. Puntos óseos palpables en las especies ovinos y caprinos. El hueso frontal forma parte del grupo de huesos pares del neurocráneo. Está formado por dos huesos que se unen por la sutura interna frontal y forman el seno frontal. El isquion es un hueso aplanado y de forma rectangular. Se ubica posteriormente al ileón y la pubis. El sacro consta ordinariamente de 4 segmentos. La última vértebra puede permanecer separada y experimentar solo una función parcial. Las espinas no están funcionadas, a excepción de la cuarta, cuando existe flotante. La cara externa es general lisa y redondeada. Vértebras cervicales. Las vértebras cervicales en los carneros son relativamente más largas que en las del buey. El atrás difiere principalmente en que la prominencia del arco dorsal es mucho menos acentuada. Las cavidades articulares están a menudo separadas por una cresta central. Las alas presentan por detrás una punta roma y la apófisis espinosa del laxis no está ensanchada por detrás. Encontramos también las costillas. El número de costillas es generalmente de 13 pares, pero no es muy rara la presencia de 14. Las costillas decimoterceras es flotante y posee un cartílago de unos 3 centímetros de longitud. Tenemos el hueso del esternón aquí presente. El esternón se asemeja en general al del buey. El número de segmentos puede hallarse reducido a 6 y la primitiva decisión en dos mitades laterales de la penúltima esternebra puede persistir mucho tiempo. El cráneo presenta un contorno irregularmente hexagonal. Su mayor anchura corresponde a la región frontal entre las posiciones posteriores de las órbitas. Los huesos torácicos. Los huesos del antebrazo son largos y del radio algo curvo. Su carga dorsal es regularmente redondeada y el cuerpo del cúbito es delgado, especialmente en su mitad distal. Su función con el radio se produce tardíamente y por el común es muy extensa. El hueso pelviano. La línea glútea aparece como una cresta que es paralela al borde externo. La tuberosidad coxal es ligeramente gruesa y la tuberosidad sacra
es puntiaguda. La cresta es cóncava por dentro y convexa por fuera. El cuerpo es relativamente largo y aplanado por los lados y la espina isquiática superior es baja y está reversada. Y por último encontramos los huesos lumbares. Son un número de 6 a 7 y solo por excepción su número es de 5. En algunos casos existe una vértebra de carácter ambiguo en la unión de regiones torácica y lumbral.